Bueno, esta es la última que va a ser eh, como una especie de clase y ya después vamos a salir a hacer la tarea práctica. Y lo que vamos a ver al final es este tema tan importante que es de la doctrina de la aplicación de la redención. Si bien es un tema teológico, es bueno tenerlo en claro para ver cómo vamos a eh, llevar el Evangelio y qué resultados debemos esperar al hacerlo. Y cuál es nuestra tarea en evangelizar y cómo tenemos que estar viendo la tarea de Dios en todo esto, ¿no? Por eso es que vamos a ver este tema de la doctrina de la aplicación de la redención y vamos a ver bíblicamente cómo es la tarea de Dios para salvar a las personas, ¿sí? Empezamos por el tema de la gracia común. Gracia común, una vez alguien me dijo, es una gracia barata. Este, fue muy ofensivo cuando me lo dijo. Eh, no es una gracia barata. Gracia común, el hecho de decir común quiere decir que es común a todas las personas. Y no es una gracia barata para nada. Nada es barato lo que viene de Dios, nada es despreciable, sino por el contrario, es abundante, es grande, es eh, algo maravilloso que viene de Dios, la gracia común, pero no es una gracia que salva. La gracia común es la que concede, como dice acá, a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Todas las personas disfrutamos de esta gracia común. Entonces, cuando vamos a hablar con una persona, estamos compartiendo, en definitiva, vivir dentro de esta gracia común que Dios nos concede. El hecho de vivir, el hecho de transitar por este mundo, es por gracia de Dios también. Y en eso tenemos algo en común. No confundamos esa palabra común con algo que no tiene valor, sino que lo podemos compartir. Y esta gracia común se da en el ámbito físico, por ejemplo. Jesús dijo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Tenemos esto de que en lo físico compartimos la salud, la vida, el aire que respiramos, el trabajo, cuántas cosas que podemos compartir con personas, ya sea que sean creyentes o no, o que sean hijos de Dios o no. Eh, tenemos esta gracia compartida en el ámbito físico. En el Salmo 145 dice, el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Este salmo me hace acordar las bendiciones que hizo el Señor estando entre nosotros, los milagros. No era que le preguntaba a ver si creían o no creían en Él, sino que Jesús hacía milagros, sanaba, eh, limpiaba, alimentaba a todos. No había una distinción en eso. Algunos habrán creído en Él, podemos leerlo en los evangelios. Algunos volvieron a agradecerle y otros eh, salieron contentos con su bendición, con su sanidad, pero no encontramos que haya en ellos la fe. O sea, comparten una gracia, una bendición de Dios. Dios
los pudo sanar. Eso no quiere decir que sean creyentes. En el ámbito intelectual también. Juan habla de Jesús como esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Y tenemos esa capacidad como seres humanos de captar la verdad. Un científico, por ejemplo, que puede hacer una vacuna y curar a millones de personas y no por eso ser creyente o ser salvo. Pero el hecho de que él pueda investigar, que pueda desarrollar su ciencia, es porque está dentro de esa gracia común también que todos podemos compartir. Es más, estamos dentro del universo de Dios y ese universo es ordenado, por eso se puede hacer investigación. Si el universo fuera desordenado, un caos, como era antes de la creación, no se podría investigar nada, ¿no? Nada podría tener sentido, ni llegar a una determinada teoría, por ejemplo, o a un determinado técnica que podemos llegar a desarrollar, o que las personas pueden llegar a desarrollar. Por eso el crecimiento en el conocimiento, la investigación, el tema de subyugar la tierra, de poder labrarla, de poder sacar alimentos de la tierra, todo eso, el progreso en el hombre es algo que se puede dar en esta creación de Dios y lo compartimos. No solamente los creyentes, sino es para todos. En el ámbito moral también, dice, ¿qué mérito tienen ustedes? Dice el Evangelio de Lucas, al hacer bien a quienes les hacen bien. Si aún, ¿qué dice? Los pecadores actúan así. Así que aquellos que incluso no son creyentes, pueden actuar en el bien. Yo tengo unos vecinos en la iglesia que me ayudan un montón. El otro día me cambiaron la lámpara de enfrente de la iglesia, me arreglaron un tablero unos cables de electricidad. Siempre pasan y están atentos a todo lo que pueda pasar con el templo, ¿no? Y yo estoy orando para que ellos sean creyentes, para que conozcan al Señor, no que vengan a arreglar el templo. Pero son buena gente, eh, son gente piola, digamos, que se da con los demás y quiere ayudar, quiere de alguna forma llegar a ayudar, a meter mano en algo que tenga que ver por ahí con lo religioso solamente, pero mi intención sería que ellos conozcan al Señor, que vengan al Señor, ¿no? También dice ahí en Romanos, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto muestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Hace un tiempo atrás estábamos ensayando ahí en la iglesia y viene una vecina y me dice, ¿me puede confesar? Y yo, bueno, vamos más allá y charlamos. Eso de confesar no es algo que practique en la iglesia, pero, o sea, todos confesamos nuestros pecados, pero lo confesamos a Dios, no es que me lo tienen que venir a confesar a mí. Pero bueno, yo aprovecho el momento y le digo, bueno, vamos, charlamos. Y bueno, una mujer que estaba muy angustiada por los problemas que tenía, los escucho y puedo darles una palabra, algún versículo bíblico, algo que pueda llevarla al Señor, ¿no? Eso no quiere decir que sea creyente esa señora o que esté viviendo una vida creciendo en la fe, sino que
bueno, siente su angustia y la necesita compartir en un ámbito religioso o moral. ¿Mm? Y bueno, podemos aprovechar esos espacios también, ¿no? De, para poder predicar el Evangelio. A veces las personas se sienten mal por cosas que les suceden y que saben que está mal. Hay su propia conciencia los acusa muchas veces, ¿no? Y a veces también se sienten bien por cosas que hacen bien, ¿no? Más allá de el tema de la fe. En el ámbito creativo, ¿no? Vos que tenés tanto de esto, ¿no? Y podés ver a personas que crean y que crean belleza, ¿no? Que crean dentro del arte, música o lo que sea, las bellas artes y cosas tan preciosas que uno dice, bueno, realmente son personas que tienen eh, un cierto don o talento que es natural o que por ahí vienen y lo practican, lo mejoran. Y Dios nos da esa capacidad para poder apreciar la belleza porque somos creados a su imagen y semejanza, todas las personas. Entonces, todos tenemos eh, ese sentido de poder ver qué es lo bello, qué es lo hermoso, ¿no? Y poder sentirlo, poder apreciarlo. Así que esa es una capacidad que tenemos dentro de la gracia común. Y esas bendiciones de la gracia común que Dios derrama sobre los incrédulos, incluso a veces parece en forma más abundante que los creyentes, ¿no? Que hay gente que realmente tiene talentos maravillosos. ¿Mm? Sin embargo, en todos los casos es resultado de la gracia de Dios. Dios les da ese talento para poder crear, por ejemplo. ¿Mm? Y en cuanto a la sociedad, las leyes, por ejemplo, las leyes civiles. Pablo dice que el gobernante está al servicio de Dios para tu bien. ¿Mm? Y está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Entonces, de alguna forma, las leyes civiles, la policía, todo lo que está en inminencia, o sea, tiene algún grado de eh, eh, en que gobierna, en que está en el gobierno, nosotros los tenemos que respetar, porque es lo que el apóstol nos enseña. ¿Por qué es eso? Porque de esa forma, dentro de la gracia común, el pecado es menos dañino, si podríamos decirlo, que si esto fuera un caos, si no hubiese leyes, ¿no? Y esto no solamente en una sociedad donde tenemos las leyes escritas, como en Argentina, por ejemplo, o en otros países que están organizados, sino en cualquier sociedad humana. ¿Mm? Tal vez es una tribu, pero saben, y no tienen las leyes escritas, pero saben que tienen que respetar a las autoridades, que hay un cacique que pone orden y le dice cómo se tienen que hacer las cosas. eh, y bueno, es una forma en la que Dios nos ha dotado para que podamos vivir de alguna forma y el Evangelio también pueda correr dentro de la sociedad. ¿Mm? También instituciones educativas, empresas, corporaciones, todo lo que nos nuclea eh, y nos hace vivir en sociedad. ¿Mm? Es una forma de la gracia común. Y en el ámbito religioso también, dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniendo en las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 4:40. Jesús, incluso a los incrédulos, tienen ese sentido de gratitud a Dios, de buscar de alguna forma eh, ser librados de un peligro, de una enfermedad. Cuando eh, la gente se acerca por ahí a la iglesia con algún pedido de oración,
es parte de esa gracia común que podemos aprovechar también para llevar el Evangelio, ¿no? Ese sentido de bondad, como les contaba recién de los vecinos, de querer hacer algo bueno, o de pensar, bueno, por ejemplo, hace unos años hice una campaña de ropa, porque hacía mucho frío en el invierno, ¿no? Entonces, un montón de gente llegó con ropa. Un montón de gente quiere colaborar, quiere dar algo, quiere participar en lo religioso también, ¿sí? Más allá de que conozcan o no al Señor. Bueno, eso forma parte de la gracia común que no salva, como decíamos al principio. ¿Sí? Eh, pero son oportunidades que tenemos para introducirnos a, a las personas, entrar en relación con las personas y llegar eh, a ellos con el Evangelio. Lo que sí entendemos es que, como dice Romanos 8:30, a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y aquí empezamos a introducirnos en la obra que Dios hace en la vida de las personas. Y esta obra de salvación es completamente una obra divina. Dios es el que elige. Dios elige a aquellos que son sus hijos. Eh, por ahí algunas personas tienen diferentes ideas en cuanto a la elección, pero es importante ir a la Biblia, porque es una doctrina bien sentada el tema de la elección, bien formada en la Biblia, y no podemos esquivarla, ni inventar cosas que no dice la Biblia, ¿no? Eh, Primera Tesalonicense, acá anoté algunos de los versículos que me hablan de la elección. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido, porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Acá vemos la tarea del Espíritu Santo que trae con poder ese evangelio. No es solamente nuestras palabras, ni lo que nosotros vamos a decir o no, lo que vamos a callar o lo que vamos a tener como relación con las personas, sino que debemos confiar en que Dios es el que está obrando. En 2 Tesalonicenses dicen, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados del Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Acá siempre está el Espíritu como el que obra para salvación de las personas. Cuando Pedro les escribe una epístola a cientos de creyentes con muchas iglesias en Asia Menor, dice a los elegidos. Primera Pedro, ¿no? Extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los elegidos. Y más adelante lo llama linaje escogidos a ellos mismos. Y segunda Timoteo, Dios es el que nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios eligió desde antes del comienzo del tiempo a sus hijos. Este misterio maravilloso que es revelado a nosotros, tal vez no lo podemos entender en toda su magnitud, cómo es esto de la elección eterna de Dios, pero
no la podemos negar, no la podemos esquivar con ideas propias, sino que tenemos que ir a lo que dice la palabra y no movernos de lo que dice la palabra, ¿sí? Más allá de lo que podamos o no entender. Por eso cuando vamos a evangelizar, vamos eh, en esta búsqueda, en la búsqueda de los elegidos, de los que Dios ya conoce, de los que Dios ya ha elegido para salvación. Esto, por otro lado, también en la evangelización nos da una tranquilidad muy grande de saber que no es por nosotros que la gente es salva, sino que Dios elige y Dios salva. Dios hace la obra. Si no, caería sobre nuestros hombros la salvación de las demás personas. ¿Y qué podríamos decir nosotros? Uff, no es salvo porque yo me equivoqué, porque no lo hice bien, porque, no sé, por mis propios pecados que los tengo. Entonces, caería toda esa condenación sobre mí porque diría, por mi culpa, la otra persona no es salva. ¿No? Y esto no es así, es la obra de Dios. En esa obra de Dios vamos a estudiar cada uno de estos puntos que están ahí, que, bueno, yo los puse así, en ese orden, como orden de la salvación. No, no es que yo los inventé, sino que muchos teólogos lo tienen definido así. Algunos por ahí, hay algunas diferencias en el orden, por ahí pueden leer a uno u otro teólogo y los va a cambiar en algún momento, pero lo que podemos ver acá en este orden de la salvación es que cada uno de estos pasos Dios es el que está, como decimos recién, Dios está completamente eh, trabajando en la salvación de las personas. Él es el que obra y solamente Él. ¿Mm? Solamente Él. Vamos a ver el tema de la santificación, donde el hombre es llamado a colaborar en la santificación, pero aún ahí Dios es el que santifica, pero el hombre está llamado a colaborar en esta santificación. Pero en lo demás, solamente es Dios el que hace esta obra. Nosotros llevamos un llamamiento a las personas. Eso en teología se le llama el llamado del Evangelio. Nosotros llevamos la palabra, llevamos a Cristo a los demás y estamos haciendo un llamamiento a conocer al Señor. No está mal invitar a conocer al Señor. Todo lo contrario, es lo que debemos hacer. Invitar a las personas a que se reconcilien con Dios. Rogar, dice Pablo, les ruego que se reconcilien con Dios. Pablo llega a decir, ojalá yo fuera anatema, o sea, yo fuera un maldito para que mis parientes, aquellos en la carne, los judíos, los israelitas, dice él, fueran salvos y yo fuera un maldito de Dios. Pero no, lo dice como una imposibilidad, no es que él va a elegir que se salven esto y yo me pierdo, no. Pero él sentía esa necesidad de que sus propios parientes, sus propios parientes que tenían la ley, que tenían las promesas, que tenían los profetas, que tenían el culto, todo lo que habían vivido y los veía ahí perdidos a sus propios parientes. Entonces él sentía esa necesidad de llegar a ellos y llamarlos al Evangelio. Eso es lo que quería Pablo. Lo plantea como una imposibilidad. Decir, ojalá yo fuera maldito y ellos fueran salvos. Porque uno ve cómo ellos se están perdiendo, aún teniendo todas estas ventajas que tenían como israelitas. Ese es el llamado del Evangelio que nosotros podemos hacer, pero el llamado eficaz es el llamado que hace Dios. Y ese llamamiento eficaz es el acto en que Dios lleva el Evangelio a la profundidad de la persona y hace que esa persona lo conozca. Eh, es un acto
irresistible para la persona que lo recibe. El llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre en el que, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, esto es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Llama a las personas hacia sí mismo de tal manera que éstas responden con fe salvadora. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, dijo Jesús. Si no, el Padre no hace la obra, entonces nadie puede venir a Cristo. Y a nosotros nos toca entonces esto de la proclamación humana, lo que nosotros podemos decir con nuestra boca. Está bien, lo podemos perfeccionar, podemos ser unos súper especialistas del Evangelio, no sé, grandes evangelistas, grandes proclamadores, pero aunque seamos los mejores del mundo en proclamación, y ha habido grandes, ¿no? Podríamos nombrar, qué sé yo, a Billy Graham, o podríamos nombrar, no sé, a Luis Palau, el argentino, y a muchos otros que han llevado el Evangelio a millones de personas. O personas que tal vez trabajaron como misioneros en ciertas zonas del mundo y se han convertido en grandes proclamadores. Pero aún ellos, ninguno de ellos, ninguno hizo un llamamiento eficaz, solamente Dios puede atraerlo. Así. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, dice Jesús. Y el acto de la regeneración, nosotros le hablamos, cuando hablamos de esto, muchas veces usamos la palabra nuevo nacimiento. Nos acordamos ahí de Juan, capítulo 13, el Evangelio de Juan, cuando viene Nicodemo y él le dice que es necesario que nacer de nuevo. La regeneración, volver a nacer. Tal vez esto también lo tenemos como la conversión. A veces lo llamamos conversión. Esto de recibir la fe y el arrepentimiento, ¿no? Esto también es una obra divina. La fe es un don de Dios. Dios te da la fe para que puedas tener este acto de regeneración, este acto de nuevo nacimiento. Cuando Juan habla de que aquellos a quienes Cristo le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan 1:12, que es un versículo que siempre lo aprendemos de memoria y lo recitamos muchas veces, nos olvidamos del que sigue, en Juan 1:13. El 12 que dice que tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios a todos los que le recibieron, ¿no? A los que creen en su nombre. Y el 13 dice, no nacen ni de sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Yo creo que el versículo 12 siempre lo tenemos que unir al 13 y tenerlo bien aprendido a eso, para que no pensemos que nuestra proclamación es anunciar el Evangelio y que todo el que dice creer ya es salvo, sino que no nacen por mi deseo, ni por mi voluntad, ni por mi sangre. Acá está mi hijo Francisco, él no es salvo porque es hijo mío. No es hereditaria la salvación, ni porque lo desee mucho, sino que nacen de Dios. Cuando dice que es un acto secreto, ¿qué significa secreto? ¿A dónde dice? La regeneración es un acto secreto de Dios. Bueno, porque no entendemos en su totalidad cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Sabemos que hay elementos. El oír la palabra, ¿no? Ese es un elemento. La proclamación nuestra tiene que estar, es un elemento. El obrar del Espíritu Santo que trabaja en la vida de la persona. Pero cómo lo hace, bueno, no lo sé. Ninguno se convierte a mí. Yo no puedo tener
un método que sea infalible, que yo diga, bueno, según este método, todos los que me escuchan van a ser salvos, ¿no? Sino hay un ámbito en lo secreto de Dios que Él hace la obra como él hace. Los elementos sí los puedo ver externamente. Está como decía, la proclamación, está la tarea del Espíritu Santo, ¿eh? Eh, está este hecho de la fe, de que reciben la fe, de que hay arrepentimiento, que también es un don de Dios. Reciben eso de ser compungidos, de que realmente sientan el peso de lo que es haberle fallado a Dios, de estar en contra de Dios, ¿no? Y de que Dios está en contra nuestro. Entonces eso una obra divina imposible de conocer en su totalidad. Solamente podemos ver los elementos que existen. Y en esa obra, en ese acto secreto que dice ahí, Dios nos imparte nueva vida espiritual. Eso de nacer de nuevo. Como le dice el Señor a Nicodemo ahí en Juan 3. Y por otro lado dice, no escogimos que se nos diera la vida física. No escogimos nacer. Fue algo que nos sucedió. Cuando estemos hablando también con las personas que por ahí dicen, bueno, yo soy libre de elegir lo que yo quiera. Tengo libertad. Bueno, sí, tenés libertad para muchas cosas, pero para otras no. Por ejemplo, no tenés libertad de haber nacido. Vos no elegiste nacer, ni dónde nacer, ni cómo nacer. Eso fue algo que te fue dado. Y así como te fue dado eso, y también te fue dado, por ejemplo, tu sexualidad, es algo que recibís. De modo similar, a esa analogía, somos, como dice acá, enteramente pasivos en la regeneración. No nos podemos regenerar a nosotros mismos. Ahí en 1 Pedro dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera mediante la palabra de Dios. Ahí hay otro elemento, ¿no? Que vive y permanece. Y esa es la palabra del Evangelio que se le ha anunciado a ustedes. Ese elemento debe estar. Somos salvos por la obra enteramente hecha por Dios, pero en esa obra uno de los elementos es que entre la palabra de Dios que nosotros proclamamos. Hay muchos casos diferentes, ¿no? Hay gente que ha conocido al Señor leyendo la Biblia solos, ¿no? Hay casos así. Por ahí encontramos a los misioneros como en el campo misionero, como hablan de cosas que son maravillosas, que realmente nosotros no las podemos entender, ¿no? Y por ahí llegan a través de sueños, de visiones, de la palabra, pero siempre la palabra, porque por más que tengan una visión o un sueño, siempre en algún momento la palabra está involucrada en todo eso. Entonces esa palabra es el Evangelio que se le anuncia a las personas, ¿sí? Entonces estos elementos aparecen en la regeneración, que es un acto totalmente, enteramente hecho por Dios. Y nosotros somos pasivos en ello. Ninguno de los que estamos acá, ni ninguno de los que escuchen el Evangelio y vayan a ser salvos, podrá decir en algún momento, yo tuve algo que ver con mi regeneración, con mi conversión. Yo hice tal cosa y por eso es que soy salvo. No, Dios hizo la obra. Cuando Dios hace esa obra, también entrega esa fe personal que salva. Que es
totalmente diferente a el creer en Dios. Porque, como veíamos recién en la gracia común, mucha gente hasta se siente religiosa, hasta se siente que puede hacer cosas buenas y hasta siente que cosas hay en su vida que están malas, que están mal, y se arrepienten o por lo menos sienten cierta tristeza por sus cosas malas. Pero la fe personal que salva incluye más que solamente conocer mentalmente, ¿no? Sino es, eh, aparte de tener ese conocimiento de quién es Cristo y lo que Él ha hecho, eh, debemos oír esa palabra y recibir eh, a este Señor. ¿Cómo podemos creer? Dice acá en Romanos 10:14, en aquel de quien no hemos oído. Eh, Así que esa fe viene, como también dice Romanos, por el oír y el oír por la palabra de Dios, o la palabra de Cristo también. Ahí está esa traducción. Esa fe viene acompañada de arrepentimiento. Es algo que nos moviliza y también es una obra completa de Dios y solo de Dios. Si no, tenemos fe en la fe. ¿Me entienden? Tenemos fe en que la fe nos salva, ¿no? Solamente pasa por nuestro conocimiento intelectual y no es así. La fe trae esa convicción de quién es Cristo y esa convicción de cómo estamos en nuestra situación delante de Él. ¿Mm? Bien, esto que sigue la justificación es algo que se confunde muchas veces con la santificación. ¿Mm? Martín Lutero eh, eh, encontró esto de la justificación por la fe sola, ¿no? Y rebosó, como dice acá, gozo por haber hallado el Evangelio. Esta justificación es un acto legal instantáneo de Dios, en el que Él da nuestros pecados por perdonados y la justicia de Cristo se aplica a nosotros. ¿Mm? Entonces nos declara justos ante los ojos de Dios. Nos pone en una misma línea con Dios. Nos declara justos ante Dios a través de la obra de Cristo. Dice Gálatas, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, eso está en Romanos 5:1. Y en Gálatas dice, nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y Pablo vuelve a decir en Romanos, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Quién se puede oponer a lo que Dios hace? A la justificación. En esto nosotros tampoco tenemos parte en la justificación. Dios es el que hace esta obra. Y a veces se confunde con lo que sigue, con la santificación. En esta colaboramos con la obra de Dios. Si bien Dios es el que trabaja en nuestra vida para santificarnos, ya es una obra progresiva que hace Dios en el hombre, que nos hace cada vez más y más libres del pecado y más semejante a Cristo. Nuestra vida debe crecer en el conocimiento del Señor, pero también en asemejarnos cada vez más, en volver al estado de Edén, cuando Dios nos crea, a través de la santificación. Dios hace esa obra en nosotros y nosotros colaboramos, por supuesto, con ella. Pablo dice, de la misma manera, también ustedes
considérense muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Quiere decir que ahí hay lucha, ¿eh? Hay lucha ahí. Dice que los creyentes han sido liberados del pecado. Y en este contexto, estar muerto al pecado o liberado del pecado incluye el poder para vencer patrones de conducta pecaminosa en la vida del creyente. Así que, así como la justificación es una obra completa de Dios, acá nosotros, siendo justificados, tenemos la capacidad ahora de poder negarnos a pecar, de poder huir, como también nos enseña la Biblia, huir del pecado, huye, ¿eh? O resiste, cuando también dice resiste del diablo y él huirá de vosotros. Así que esa es una actividad que nosotros con el tiempo en el que vivimos, cada vez más cerca de Dios y cada vez más semejantes a Cristo, vamos progresando. Vamos progresando. En muchas otras ocasiones se habla de este progreso, ¿no? Cuando Pablo, por ejemplo, habla de que deseemos la leche espiritual para crecer, pero después también les reclama a algunos que no les puede dar de comer carne porque no han sido, no han sido entrenados, digamos, no se han entrenado lo suficiente para poder recibir algo más sustancioso que la leche, ¿no? Y quiere decir que hay un progreso en la vida cristiana, que tenemos que entenderlo, que es ese crecimiento en Cristo. No podemos quedarnos toda la vida tomando la leche o toda la vida recordando solamente los rudimentos del Evangelio, ¿no? El arrepentimiento, de las obras muertas, y quedarnos ahí, sí, yo me arrepentí de mis pecados, pero nunca crecer en ser cada vez más parecidos a Cristo, ¿no? Y todos los que estamos acá tenemos esa tarea pendiente, ¿no? De ser cada vez más parecidos a Cristo. Y siempre estamos en eso, ¿no? Estamos en eso porque realmente nos descubrimos diariamente que no estamos siendo tan parecidos al Señor en muchas de las actitudes que nosotros tenemos. Lo que no quiere decir que no tengamos que seguir creciendo en ese conocimiento y en esa tarea de la santificación, de ser más parecidos a Él. Y por último, la glorificación. Que la teología lo da como un hecho cierto. Pablo dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Y la esperanza que nos habla la Biblia, la esperanza que viene de Dios, es sí y amén, es una esperanza ciertísima. No es como nuestra esperanza, ¿no? Espero ir al seminario de evangelismo. Después no venir. Espero sacarme una buena nota en mis materias. Y después salgo mal. O espero verte mañana. Y no sé si te voy a ver mañana. Espero que te vaya bien. Esperamos tantas cosas humanas que no se dan muchas veces porque no depende de nosotros y a veces porque aún dependiendo de nosotros no las cumplimos. Esa es nuestra esperanza humana, ¿no? Es una esperanza muy cortita. Pero la esperanza de Dios, los que esperamos en Dios, sabemos que esperamos en algo cierto. Y eso es, en la glorificación es eso. Es la esperanza del cristiano de que somos salvos y que vamos a estar para siempre con Él.
Y es un estado en el que nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo y vamos a estar por siempre, físicamente también y espiritualmente con Dios. Vamos a estar en todo nuestro ser en la presencia de Dios. Y esto es algo cierto, ciertísimo. Más cierto que cualquier otra cosa y cualquier otra esperanza que nosotros tengamos, que a veces falla. Pero esta no. Refiriéndose a ese día futuro, Pablo dice que juntamente con él seamos glorificados. Romanos 8:17. En 1 Corintios dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Y también lo dice en Corintios, esto de que se siembra en corrupción, este cuerpo que se degrada, que se muere, que está en corrupción, y se resucita en incorrupción, en un cuerpo que no tiene degradación, que no tiene pecado, que no hay nada de lo que estamos acostumbrados a vivir. No solamente las enfermedades, sino también nuestras incongruencias, nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que nosotros por ahí deseamos, que no tiene nada que ver con lo que es de Dios, lo que nuestra carne nos lleva nos empuja por ahí a desear, lo que el maligno, el príncipe de este mundo, también nos tienta y nos hace caer también. Todo eso va a quedar atrás en la glorificación. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Hoy no puedo hacer muchas cosas con mi cuerpo y mientras más pasan los años cada vez puedo hacer menos. Eso se lo aseguro. Pero resucitaremos en poder. Se siembra un cuerpo natural, pero resucitará un cuerpo espiritual, del cual Jesús eh, ya lo tiene, ¿no? Un cuerpo espiritual. No logro entenderlo totalmente, pero por ejemplo cuando se aparecía en un cuarto cerrado a los discípulos, ¿no? O le decía a Tomás, mete tu mano acá en el costado, que toca y no seas incrédulo, sino creyente, y lo insta a que pueda creer, ¿no? Porque no estaba creyendo en el Señor resucitado. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Cómo será eso? Bueno, no logro entenderlo completamente, pero sí sé que lo que se siembra en oprobio, como dice acá, resucita en gloria. Algo que nos impide hoy estar en la misma presencia y en la cara de nuestro Padre Celestial. En algún momento, este cuerpo glorificado nos permitirá estar en la misma presencia de Dios cantando junto con los ángeles y estando cara a cara con el Señor. Eso hoy no lo podemos hacer. Sí podemos acercarnos a Dios a través de Cristo confiadamente al trono de la gracia. Bueno, estas doctrinas, que puede sonar todo muy teológico, y está bien que sea así, especialmente bíblico, nos va a ayudar a entender cuáles van a ser los resultados que vamos a esperar cuando llevemos el Evangelio. Primero, no es algo que dependa de nosotros. Así que nosotros, cuando llevamos el Evangelio, vamos en una búsqueda. El Señor les dijo a los discípulos que lo sigan porque lo iba a hacer, como era, pescadores de hombres. Vamos en una búsqueda.
no vamos a convencer, a empujar, a razonar, a tratar de torcer el brazo a nadie, sino vamos en una búsqueda. Y en esa búsqueda es una búsqueda atenta también. Y es una búsqueda orante. Cuando llevamos el Evangelio, tenemos que estar orando. Señor, hace tu obra. Porque la mía no llega hasta ahí nomás. ¿Eh? Llega hasta la proclamación. Pero tu obra es la que salva. Vos sos el que salva. Vos es el que va a convencer. El Espíritu Santo tiene que ir ahí a trabajar en esa persona para que lo conozca. Y entonces no es una búsqueda orante, o sea, siempre orando, 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 que eso es lo que nos dice también Pablo, ¿no? Oren sin cesar, siempre, siempre. Oren, oren, oren. Es una búsqueda que nosotros no controlamos, sino que Dios nos tiene que guiar, nos tiene que llevar, así eh, como utilizó a otros hombres de Dios en la Biblia y en la historia, a lugares donde Dios estaba obrando y donde acá están mis hijos, ¿no? Y te voy a usar para que tires la red ahí y recojas esa red llena de mis hijos. Pero vos no vas a hacer la obra, la voy a hacer yo. Quien va a llenar la red es Dios. Como en el milagro también de la pesca, ¿eh? Que también no pescamos nada, bueno, tiren la red y sacó un montón de peces, ¿no? Estamos en esa búsqueda. Tiramos la red y Dios la va a llenar. Así que, bueno, esa es nuestra esperanza, ¿no? De que cuando salgamos ahora a hacer la tarea, que Dios vaya adelante nuestro y que vaya obrando para salvación. Por otro lado, tampoco, así como no es nuestra obra para gloriarnos y decir, no, nosotros ganamos, tampoco nuestra obra para sentirnos derrotados si no vemos por ahí algún resultado que nos satisfaga a nosotros, porque no lo sabemos. Hay personas que escuchan el Evangelio y pasa mucho tiempo y, eso que escuché allá realmente me llegó, pero bueno, después pasaron el tiempo, después pasaron situaciones, ¿no? Y después con el tiempo llegan a conocer al Señor. Así que no sabemos, nosotros sembramos y que Dios haga crecer, eh, haga y dé su fruto en la vida de las personas. Bueno, si tienen alguna pregunta, algo que haya quedado ahí en el tintero, si no, oramos. Creo que anduvimos justo con el tiempo. Quedó un minuto. ¿Eh? No había mate, por eso. Los mates distraen, ¿no? Este, algo que haya quedado sin entenderse. Sí, puede ser de todo. Algo que haya quedado en el... Nosotros, la semana que viene, vamos a tener un instrumento para poder salir. Como un método, una forma, un formulario. Pero eso no quiere decir que justamente lo que vimos hoy, ¿no? Que eso sea infalible, que no... vamos a tratar de llevar la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a llevarlo a Cristo, a las personas, ¿no? Y más allá del método, hay un montón de métodos, un montón de formas de hacer la tarea, pero solo Dios es el que hace la obra, así que por ahí algunos métodos, algunas formas son interesantes, ¿no? No sé qué han tenido ustedes de... a mí siempre me gustó evangelizar niños, por ejemplo.
cuando era más jovencito, trabajaba mucho en horas felices. En la hora feliz, ¿no? Por muchos años trabajé en muchas horas felices. Y, y bueno, muchas veces lo hice mal. Yo creo que más lo que lo hice mal que lo que lo hice bien. Pero bueno, confío en que el Dios ha hecho la obra en varias personas. No, no confío en mí, sino confío en que Dios haya hecho la obra. Pero bueno, hay métodos para llegar a los niños con el Evangelio, para llegar a las personas mayores, para llegar a un determinado grupo. Y no es tan mal, solamente que no debemos confiar en los métodos, sino en Dios que hace la obra. Así que bueno, de eso se trata lo que vamos a salir un poco a hacer. Así la semana que viene vamos a discutirlo, lo vamos a ensayar y a la siguiente semana vamos a salir. ¿Cómo sería dentro del Evangelio? Sí. ¿Y lo tenemos que actuar? Sí. Alguno tiene que hacer que se convierta. Otro que se enoja. No, es solamente como para ver cómo es, ensayarlo y por ahí encontrarnos con ciertas preguntas que por ahí a alguien se le ocurre decirme, y si te preguntan esto, ¿qué decís? Y si te preguntan esto otro, y así. Entonces, y algo preparado, pero tampoco es que vamos a saberlas todas, sino que lo que tenemos que hacer es ir orando y teniendo a Dios por delante haciendo la obra, nada más. Lo demás no tiene, no nos va a asegurar nada. Hay una ilustración capaz que la escucharon, de Spurgeon, que dice que una vez iba caminando para la iglesia y un borracho le dice, eh, ¿cómo es? Para burlarse de él. Estas ilustraciones, uno nunca sabe si son ciertas, pero las leí varias veces, así que en algún lado por ahí tiene algo de cierto. Eh, entonces un borracho, para burlarse de Carlos Spurgeon, le dijo, acá tiene uno de sus convertidos. Estaba un hombre totalmente borracho. Y entonces Spurgeon dice que se dio vuelta y le dijo, debe ser uno de mis convertidos, pero no un convertido para Cristo, un convertido de Cristo. ¿Eh? Porque puede ser que se haya convertido a mí, pero no al Señor. Esa ilustración está bastante buena, como para dar la hora también, ¿no? No buscamos que se conviertan a nosotros, a nuestra moral, a nuestra forma de ser, sino que conozcan a Cristo, ¿no? Bueno, de eso se trata la evangelización. Que querían ser bautizados por uno en específico, no se dejaban bautizar por otro, o seguían a una apóstol específico. Claro. Querer ser como uno o formar alguna tipo de secta. Los seguidores de tal persona. Y eso no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico, ¿no? Bueno, ¿terminamos entonces? Si no hay ninguna otra pregunta, ¿alguien? La hacemos todas, sí. La clase que viene va a ser un desastre. Capaz es medio obvia la pregunta. Dale. Pero, como nuestro grado de santificación depende del Señor. Sí, Aunque sí. nosotros tengamos parte en eso, pero vamos a estar en el nivel de santificación que Él quiera. No. La obra santificadora de Dios en nosotros es evidente en el sentido de que Él es el que obra en nuestra vida, convenciéndonos cada vez más de cómo tenemos que obrar, justamente porque nosotros le preguntamos a Él
a cada paso cómo quiere que seamos. O sea, por eso hay una colaboración entre nosotros y Dios. No, no es que le dejamos, a ver, si no, te convertí en lo que se llaman se le llama, algunos lo llaman quietistas. Que es decir, la santificación la hace Dios. Entonces yo me quedo acá tranquilo, no hago nada porque Dios hace la obra en mí, ¿no? Si me quedo así, no estoy siendo completamente bíblico, porque hay una colaboración mía también. Si yo le digo a Dios, bueno, vos haces la obra en mí, pero nunca oro, nunca voy a la iglesia, nunca leo la Biblia, nunca me relaciono con Dios, entonces esa obra, ¿cómo la va a hacer Dios si Él no está básicamente en mi vida? Está ausente, no porque Dios no pueda estar presente en todos lados, sino está ausente de mis pensamientos, está ausente de mis acciones, está ausente de mis decisiones. Yo decido por lo que pienso que está bien o por lo que cierta filosofía creo que está bien. Entonces, no estoy colaborando en mi santificación en ese sentido, ¿no? O si le creo más a no sé, a algún, ¿cómo se dicen ahora? Coaching, a un coach. Le creo más a un coach que a Dios, porque Él me va a llevar adelante y me va a dar toda la polenta para poder, no sé, vivir esta vida mejor o pensar de una forma positiva o pensar de una forma ganadora, qué sé yo, no sé. Y no le pregunto a Dios qué es lo que quiere con mi vida, con mis negocios, con mi forma de criar los hijos, con mi forma de tener amigos, con mi futuro matrimonio o mi matrimonio. No le pregunto nada a Dios, bueno, no voy a crecer, ¿no? Mi santidad, porque voy a pensar cómo el mundo te ofrece las cosas, pero no como te las ofrece Dios. Esto en todo es así. En los estudios, en el trabajo, en el matrimonio, en la amistad, en todo. En todas nuestras relaciones tiene que estar Dios guiándonos, porque si no hacemos cualquier cosa. Pensamos, por más que seamos creyentes y que tengamos la fe salvadora, nos vamos a quedar ahí en la chatura de una vida eh, pobre y no es a lo que somos llamados a tener una vida y vida en abundancia. Entonces sí, sí colaboramos. Sí. Lo que no tenemos que creer y confundir es la santificación con la justificación y creer que nosotros, por nuestra actitud, somos salvos. Y también lo otro, creer que porque somos salvos, entonces ya está. Ya nos quedamos así y no, hay un progreso en la Biblia, incluso ejemplos. Pablo le dice que corramos la carrera y que seamos como un atleta. ¿Y cómo compite un atleta? Y dentro de las reglas. No puede ser atleta y correr fuera de las reglas, ¿no? O ser como un soldado también. Hay varias imágenes de esa, ¿no? ¿Y cómo es un soldado? Y un soldado tiene que obedecer órdenes, y en la desobediencia no hay santidad tampoco. Entonces hay varias, podríamos estar eh, tomando muchos ejemplos de la Biblia de todo esto y ver cómo siempre la enseñanza es que nosotros también tenemos que hacer algo para nuestra santificación, aún siendo justificados por Dios. La justificación es un acto puntual donde Dios nos hace justos. Pero después en ese crecimiento, si nosotros no colaboramos, si no somos buenos soldados, si no somos buenos atletas, si no somos buenos constructores también, ahí está la otra, si no, no sé, hay
Hay muchas formas de no hacer la voluntad de Dios y entonces quedarnos con lo que nosotros pensamos que puede ser bueno y equivocarnos, ¿no? Y no crecer. Bueno, se pone interesante. No me quiero ir, pero vámonos. Eh, Estaría bueno después eh, tener un tiempo donde evaluamos. Después que hagamos todo, nos vamos a juntar de nuevo y vamos a evaluar.